tercer bloque en la mañana de Conectados y lo veníamos anticipando, un tema muy candente que en este último tiempo ha cobrado un escenario principal en la opinión pública con distintas actividades, entre ellas una que queríamos remarcar, ¿no? Esta puesta en acción por parte de los vecinos por ahí más involucrados en este tema, porque involucrados, como lo decíamos al principio, estamos todos, nuestro medio ambiente y lo que pase con nuestra naturaleza de la que somos parte, por supuesto que nos involucra a todos, pero esta puesta en acción, este debate de los vecinos que se ha manifestado, ley de bosques, modificaciones, temas conflictivos, ¿de qué se trata puntualmente? Para eso hemos organizado esta charla con representantes de la sociedad rural de la ciudad de Anfunes, con agrupaciones ambientalistas. Buenos días, chicos, ¿cómo les va? Bienvenidos. Buenas, ¿cómo andás? Bueno, Martín y Fabián, representantes de la sociedad rural, Marquitos y Karim también desde organizaciones ambientalistas. Chicos, quiero que me cuenten de manera clara por ahí, porque muchos no manejamos esta terminología, no conocemos muy bien cuáles son esos factores conflictivos que involucra esta modificación en la ley de bosques. No sé quién quiere empezar. ¿Comienzo? Bueno, buen día. Un punto clave a tener en cuenta es cómo comienza, digamos, a tomar forma lo que tiene que ver el marco jurídico de la legislación. Existe una ley nacional desde el año 2007 que fue promulgada, que es la 23.631, que toma en cuenta los presupuestos mínimos con respecto a los bosques nativos, o sea, invertir. Se tiene que destinar un presupuesto justamente a invertir para la conservación, manejo de los bosques nativos en Argentina, en lo cual cada una de las provincias, justamente como dice la Constitución Nacional, debe dictar sus leyes al respecto de las leyes generales. En este caso es una ley general de presupuestos mínimos de la Nación, y la provincia de Córdoba lo que tenía que hacer era dictar su propia normativa, pero también con lineamientos generales de la legislación nacional. Por eso en Córdoba tenemos la 9814, que es la ley justamente de presupuestos mínimos para la conservación de bosques y manejo de los bosques en la provincia de Córdoba, en la cual explícitamente marca territorios, ¿sí? Y zonas geográficas en los cuales hay diferentes niveles de conservación y de manejo. Lo que propone la provincia de Córdoba son 3 grandes áreas delimitadas, que están, por ejemplo, en la zona roja, que es de alta conservación. Donde no se puede intervenir. Donde no se puede intervenir, exactamente. No se puede realizar alguna intervención, porque puede tener, por ejemplo, es para fines científicos, donde viven comunidades nativas, originarias, donde también se puede, todavía no se han hecho investigaciones también, lo que trabaja la legislación, y puede ser parte importante en una cuenca. ¿Sí? Son zonas de infiltración, o sea que son zonas de alta conservación, alto nivel de conservación. Después está el amarillo, donde se realiza algún tipo de intervención, ¿sí? Algún manejo y algún tipo de producción. Y después la zona verde, donde están permitidas actividades generales, digamos, y de acuerdo a cada una de las provincias, como lo toma la provincia de Córdoba, esas actividades tienden a la producción agropecuaria, ya sea intensiva o extensiva. Bien, bueno, una de las cosas, lo decía al inicio de esta entrevista, el tema de ponerse en acción. Muy claro, digamos, el mapa general de lo que sucede. ¿Cuáles son esos puntos ahora en conflicto que han hecho que desde hace más de un año se venga ya trabajando este tema, que los vecinos, representantes de diferentes organismos, en este caso, o instituciones, se estén juntando a debatir, a conversar, a poner puntos en común, o también los puntos que generan conflicto? ¿Cuáles son esos puntos puntualmente para que nosotros podamos entender un poquito más? Porque por ahí también siento que por ahí queremos opinar, queremos participar, pero desconocemos mucho también, ¿no? Bueno, uno de los primeros puntos en conflicto, un poco siguiendo con lo que dice Mari, que llamémosle conflicto, llamémosle falta de acuerdo, no es conflicto, claro, porque en realidad es así. ¿Qué pasó cuando surgió la primera ley provincial
que lo que solicitaba la Nación es que se haga una ley provincial y que se regule los distintos colores en los cuales se va a pintar la provincia. La provincia pintó un mapa, lamentablemente un mapa que lo pintó sin mucho fundamento, quizás un poco orientado a que mientras más sectores rojos tenga una provincia, más iba a cobrar un subsidio a la provincia para a su vez, en teoría, traspasarle a la gente que tenga zona roja. La provincia pintó alrededor en ese momento de 2 millones de hectáreas. Todos sabemos, y por ahí los chicos, sobre todo desde sectores ambientalistas, han dicho la provincia no tiene más de un 3% de bosque nativo, o sea, de zona roja. El 3% de la provincia... Que no son estos 2 millones de hectáreas. Son 500.000 hectáreas. O sea, la provincia en su momento dijo hay 2 millones y básicamente, y uno cree, esperemos que no sea así, orientado a cobrar más, y resulta que la verdad es que son alrededor de 500.000 hectáreas. Por lo tanto, ya ahí hay un punto, eso sí calculo yo, de conflicto, o cómo ahora el gobierno nacional el gobierno provincial, perdón, va a salir a decirle a la nación, no, discúlpame, te mentí en su momento, o no lo hice de forma realmente técnica y como se debería haber hecho, y bueno, pero en realidad hay 500.000 hectáreas en Córdoba. Entonces, ya ahí, hoy uno de los... Queriendo creer en la no mala voluntad de quienes plantearon este mapa, no fue muy estudiado el tema. No fue muy estudiado el tema, no fue consensuado, no fue estudiado, fue muy, como te digo, inclusive hasta el día de hoy, después se fueron sucediendo una serie de mapas, fueron cambiando. En eso sí estarían como de acuerdo en la cantidad, al menos hay estudios que comprueben un poco más serios o más profundos de que en realidad sean 500.000 y no 2 millones. Sí, mira, en una parte creo que sí, concuerdo que también hay un criterio. A la hora de pintar el mapa hay un procedimiento. Hay muchas personas que no están de acuerdo con la forma de relevar datos. Bien. Entonces ahí también encontramos un punto. Para unos sí, los datos nos parecen fehacientes, podemos medir eso, pero para otros no. Dicen, no estamos midiendo eso, estamos midiendo otra cosa. Así que también la idea de ver quién hace, cómo lo hace, cómo van a hacer el procedimiento para poder pintar el mapa, me parece que es el primer punto a resolver. Sí, obviamente que lo que vos planteas, hay ciertas normas, leyes que están delimitando qué es un bosque nativo, o sea, hay normas que al día de hoy, si no se cambian, dicen que es un bosque nativo, que es un peladal, o sea, que son las distintas zonas que uno puede encontrar. Incluso estaban ahí como en una zona negra, digamos, el tema de los fachinales, que no representarían bosque nativo, entonces ahí que va a amarillo, a rojo, sí, a blanco. Ahí lo que plantea la ley, por ahí, ya, o sea, teniendo en cuenta lo que comentaba recién, de esa cantidad de hectáreas, ¿sí? Lo que se considera en la ley de bosques, los tipos de bosques, por ejemplo los bosques primarios, puede ser que sí sea menos del 3% en la cantidad, pero también la ley considera bosques secundarios. ¿Sí? Los bosques secundarios son aquellos en los cuales ha habido una intervención en algún momento de la historia de ese bosque y el bosque regenera, ¿sí? No hay intervención de la mano del hombre, ahí el bosque regenera de acuerdo a su capacidad de regeneración, entonces también se consideran los bosques secundarios dentro de lo que contempla la ley como bosque nativo, no es solamente el bosque primario, o sea que con una intervención también lo considera, sí. Así que sí. A partir del norte cordobés, desde que comenzaron también, no solamente en el recinto legislativo donde se estaban llevando adelante muchas reuniones con respecto a estos puntos, en el norte cordobés particularmente comenzó también una movida de asambleas, de encuentros en distintos lugares, en la ciudad, en otras ciudades del norte. ¿Qué es lo que se viene hablando? ¿Qué se ha concertado, digamos, de alguna manera en estos encuentros, los puntos de vista? Fabián. Te voy a terminar de aclarar primero el punto anterior que estábamos tratando, sí. A donde dice de que hay una ley donde se deben distribuir algunos fondos que gira la nación, sí, para la provincia.
para que a su vez la provincia se queda con el 30% y el 70% distribuye a los dueños de la zona roja. Bueno, el primer mapa que se hizo en un momento en la provincia se extravió, lo vamos a poner entre comillas, y después presentaron otro con 2,5 millones de hectáreas en rojo. Bueno, ese que toma el sector que se dice ser ambientalista hoy en día, porque la ley tiene una parte que dice que no tiene que haber una regresividad, o sea, no puede haber menos bosque, sino cada vez tiene que haber más bosque. Por eso es que hoy no pueden decir de que hay menos bosque nativo realmente. Y a su vez, hay 2,5 millones en el último mapa, y se distribuyeron 23 millones de pesos para los dueños de la zona roja. O sea que si hacemos una división, nos sale 9 pesos con 20 por hectárea para el productor de compensación por mantener el bosque. O sea, es algo, si digo irrisorio, es para decirlo democráticamente, ¿cierto? Porque burocráticamente. Para horario de televisión. Es algo irrisorio. Sí. No puede ser eso. O sea, ya que están acá dos ambientalistas, yo lo que digo, ¿por qué no proponen algo para que la provincia garantice la sustentabilidad de la gente? Porque yo soy un pequeño productor y eso a mí no me alcanza. Yo pagué 8,50 de renta este año, o sea, por hectárea me quedan 70 centavos. Con esos 70 centavos por hectárea tengo que vivir todo el año, vamos a decir, porque no me dejan trabajar en monte. Yo tengo un monte secundario, como dice el señor, o sea, mi familia es propietaria de este campo de hace 80 años. Sí, lo talamos, porque yo también me incluyo, ¿cierto? Lo talamos sin saber o con el desconocimiento de qué es lo que hacíamos. Pero hoy se puede recuperar el monte primario interviniéndolo. O sea, tratando de romper el fachinal y dejando que vengan las plantas dominantes, el monte autóctono. Que eso es lo que queremos recuperar. Porque el monte autóctono realmente nos da sombra, nos deja trabajar con nuestros animales abajo. En cambio el fachinal no. El fachinal lo que hace es degradar el suelo. Claro. O sea, en mi caso tengo un campo prácticamente perdido. ¿Es por eso que el fachinal no ingresa dentro de lo que se considera bosque nativo? Porque degrada la tierra. Lo que sería eso. Lo quieren considerar como bosque secundario, pero el fachinal no nos deja trabajar a nosotros. En cambio el bosque primario sí. Si nosotros recuperamos el bosque de altura, claro, abajo podemos trabajar. Pero para eso tenemos que intervenir. Y ahí viene la contradicción, donde no quieren que toquemos nada y nosotros necesitamos. Primero para recuperar el bosque, porque el bosque nos deja tener animales abajo. Sembrar pastura y bueno, poder mantener los animales. En cambio el fachinal encostra el suelo y no nos deja trabajar. No permite el ingreso de los animales y no aporta casi nada a los animales. Ahí estamos viendo algunas imágenes de bosque, de tierra trabajada. ¿Qué han ido descubriendo o cuáles son esos puntos? Como estaba diciendo también Fabián, escuché que había puntos de coincidencia con respecto a la cantidad de hectáreas, creo que... Sí, hay muchos puntos de coincidencia. Lo que pasa, por ejemplo, este es uno de los que estamos en desencuentro, que lo quieren tomar el fachinal como un bosque secundario, pero que es intangible. Y ahí es la parte que nos perjudican a nosotros, porque si nosotros nos dejaran trabajar ese fachinal en pos de recuperar el monte autóctono, nosotros estamos de acuerdo. ¿Es así? Sí, lo que podría hablar un segundo sobre las imágenes anteriores. Sí, por favor. La anterior a esa, que ahí se ve un perfil de vegetación. Por ahí comentando lo que dice acá Fabián, con respecto al fachinal sería, si en la imaginación eliminaríamos los árboles. Lo que le da altura. Los árboles, lo que le da altura claro, al bosque, y son los que tienen mayor capacidad de captación de energía lumínica para la fotosíntesis. Hay un concepto que acá creo que tiene que ser un concepto unificador, que es la cantidad de biomasa, o sea, la cantidad de materia seca producida por hectárea, si nosotros lo miramos así, en un tiempo determinado, ¿verdad? En la tasa de producción. Acá tenemos que hacer una diferenciación en que para qué se utiliza esa biomasa. Una parte de la biomasa se puede utilizar, digamos, de hecho se utiliza justamente para la producción animal.
parte de esa biomasa, está perfecto, se trabaja para la producción de carne, por ejemplo. ¿Sí? Carne, leche, lo que se vaya a hacer. Pero lo que contempla la ley es mucho más amplio, digamos, que esa biomasa no es solamente para la producción, sino también para la conservación, porque si nosotros hablamos en términos de toneladas de materia seca por hectárea, por ejemplo, también se consideran a los árboles, ¿sí? También se consideran los árboles o los renovables o los juveniles como productores de materia seca, no solamente, por ejemplo, lo que es el pastizal. No se considera también el pastizal. Entonces creo que ahí es donde está la encrucijada de esta ley, que por eso a veces convergen o divergen diferentes posturas o teorías sobre esto, que es sobre la producción de biomasa. Entonces no está diferenciado por producción de biomasa solamente, sino también por áreas de conservación que sí se relacionan con la biomasa, pero creo que me parece que en esta actualización que se quiere lograr en la provincia de Córdoba sobre la producción, sobre las zonas, debería considerarse todos los tipos de producción, por un lado, pero trabajar muy puntualmente lo que es la biomasa, ¿sí? O sea, esta cantidad de producción y considerar el tiempo. La ley anterior, cuando marca las áreas rojas, amarillas y verdes en la provincia de Córdoba, y tengo acá un mapa justamente de la cuenca donde estamos nosotros, hay zonas que sí, o sea, nosotros le miramos que son de alta productividad en biomasa, ¿sí? Para la conservación, pero hay que tener en cuenta también, me parecen en los anexos que se vayan a realizar, las actividades que se realizan, y por productores, porque no todos los productores realizan el mismo tipo de actividades, no todos incorporan, ¿sí? Trabajo o mano de obra a las áreas de protección. Entonces creo que tiene que ser un poco más amplio esto. En tu caso, Martí, bueno, a mí no me gusta encasillar como la postura de la sociedad rural, la postura de los ambientalistas, porque también es generalizar. Sí, igual eso también es alguien que nos ha puesto en esa situación, que tiene que ver con los que votan la Por eso, la ley, yo les pregunto puntualmente a ustedes, me encanta el relato de Fabián, que lo vive cotidianamente, ustedes también, Martín. Mira, lo que está diciendo Maren, o sea, es lo que uno busca. Producir más biomasa en el campo es lo mejor que le puede pasar a todos, digamos, a todos. Entonces, hay esto que realmente, que hasta por ahí a nosotros se nos pega, decía ambientalista. Pero para mí, común y corriente, yo no manejo el término, por ejemplo, biomasa. Claro. Y nos pasa a muchos ciudadanos que no estamos todos los días compenetrados con esto, por eso me... Biomasa es tener más vegetación, porque la vegetación es vida. Por ahí vamos. Ahora, el que no recorrió el campo se va a dar cuenta que hay lugares con mucha vegetación y mucha biomasa y hay lugares que no tienen. ¿Por qué? Porque le pasaron incendios por encima, porque se los trabajó mal y hay productores que nunca se les enseñó a trabajar y lo trabajaron mal, porque los gobiernos fomentaron, o sea, la tala que hablaba recién Fabián, no es que Fabián salió a tala porque quería, los gobiernos fomentaban la tala para hacer producir calderas, para hacer producir, entonces nos pongamos por ahí en ámbito de lo que estamos hablando. Acá hay gente que puede haber hecho daño digamos, porque lo quise, por gusto. Claro. Pero la mayoría, si lo ha hecho es sin querer y quieren hacer las cosas bien. La mayoría. Todos quieren producir más biomasa, todos quieren tener más vegetación porque la vegetación es vida. A partir de todo esto, ¿puede surgir una ley seria, participativa, donde todos estos puntos converjan? Yo te voy a dar un ejemplo que por ahí me duele, pero hace muy poquito nos convocaron a la Convención Constituyente a hablar que había gente muy relacionada al ambiente, gente relacionada a la producción, y charlamos muy bien y nos dimos cuenta que todos queremos básicamente lo mismo. O sea, que los puntos por ahí, si se quiere, en desacuerdo son los menos, los técnicos, y que entre los técnicos hasta muchas veces se arreglan. El problema básicamente muchas veces, y lamento decirlo, pasa por la política. Nos juntamos en la Convención Constituyente, hubo un grupo de técnicos que se puso relativamente de acuerdo, y después salió un comunicado de la Convención Constituyente que nada tiene que ver con lo que se dijo ahí. Entonces, si a nivel municipal, además, los chicos lo vieron. Por ejemplo, yo estuve presente y no me permitieron exponer lo que yo tengo porque ya tenían que iniciar la sesión. O sea, me sentí discriminado.
Me sentí discriminado porque no me dieron el tiempo, la oportunidad, solamente hice una preguntita y nos cortaron. O sea, y de ahí sacaron como después un comunicado que me dio la impresión de que fue solamente un trámite para emitir el comunicado, nada más. Pero bueno. Sí, a mí me parece que en realidad estos espacios se tienen que generar y no pueden andar ahorrando tiempo. Me parece que tienen que hablar y escucharse todas las voces, tienen que participar, porque si andas cortando el tiempo, hay algo que no se dijo, hay alguien que no fue incluido. La idea es generar todo el tiempo que haya para poder debatir sobre la ley. Y una cosa que me quedé recién pendiente con lo dijo Martín, está buenísimo producir más biomasa, pero también la biomasa, no cualquier biomasa. Uno siempre trata de mantener las especies autóctonas y la idea sí es producir un poco más. Y lo que quería traer a colación era que hay un movimiento mundial sobre la fijación de dióxido de carbono y pensar en la emisión de dióxido de carbono. Nosotros estamos viendo, recién había un gráfico donde mostraba en Argentina nomás la emisión, y va años que íbamos permanentemente va subiendo, pero hay años como el 2003 que se me hace que hubo un problema en la historia, así que cayó un poco la zona productiva, así que hay un descenso de la emisión de dióxido de carbono que luego vuelve a retomar y subir. Por ahí, como estamos muy lerdos en el manejo de la emisión de dióxido de carbono, por ahí mantener, que dice aumentar la biomasa, ayuda a fijar el dióxido de carbono. Así que sería bueno que se trate también y veamos qué cantidad de dióxido de carbono emitimos y qué capacidad de fijación tenemos también. E incluirlo para que la gente opine, para ver, pero... Y una cosa perdón, sí, te escucho. Bueno, que está por decir que el tema de los fachinales que yo recién dije, le escuché a él que dijo eliminar. Y no es, cuando nosotros hacemos una intervención no eliminamos el fachinal, solamente es una poda que después se rebrota y vuelve a crecer, y nosotros con eso vamos haciendo también la cobertura en el suelo, en los campos como en el mío que está degradado, que solamente son 26 hectáreas, que es lo que me permitieron intervenir, porque eso ya fue desmontado años atrás, donde fue el casco, donde vivían 6, 7 familias. Hoy hay una sola familia viviendo de ese campo. Había más de 1000 cabras, que eso también, o sea, degradó. Más allá de la producción que había, degradó el campo. Las cabras degrada muy mucho el campo. Y había más de 400 vacas, o sea que faltó manejo, como dijo Martín. Faltó que nos enseñaran a manejar. Suplantamos el bosque por vacas, y la vaca rompió la cobertura, rompió el pasto y permitió que creciera el fachinal. Pero hoy el fachinal no sirve para recuperar ese suelo. Es lo que queremos trabajar, y queremos dejar que venga el monte grande, el monte autóctono, o sea, el monte dominante, algarrobo, mistol, quebracho, más allá de que siempre tiene que haber una variedad, pero es lo que necesitamos hacer, recuperar el suelo para seguir formando la masa vegetativa. Bien, creo que otro de los puntos... perdón, Marcos. Sí, quería comentar dos cuestiones con lo que estaban diciendo acá. Lo que hablaba Karin es sobre la tasa de sumidero de carbono. Los bosques de por sí son considerados sumideros de carbono, quiere decir que lo traducen justamente en biomasa. O sea, al absorber dióxido de carbono, que son gases de efecto invernadero, lo traducen a biomasa. Y la otra cuestión que quería comentar, volviendo a lo anterior, con respecto a lo público, digamos, y los consensos que se tienen que lograr, tenemos que ser, digamos, nosotros los partícipes de que se logren eso, y los impulsores de que se logren esos consensos, y que no nos metan en una encrucijada a nosotros, ni nos tengan que estar enfrentándonos, y ellos, digamos, sin participación. Lo que plantea la ley de presupuestos mínimos también es, digamos, cómo se deben realizar las audiencias públicas, ¿sí? El año pasado, hace fin de año, con la vorágine de querer aprobar una ley que yo creo que nos iba a terminar perjudicando a todos, definitivamente. No, porque se quiso apurar, esto fue lo que surgió. En eso estamos de acuerdo, nos iba a perjudicar a todos. Totalmente, y la cuestión era esta, que los tiempos por ahí políticos o de gestiones no es lo mismo que los tiempos de un productor, que los tiempos del mismo bosque, de la regeneración. Entonces, el mismo sistema económico, que por regiones no es lo mismo hablar del sur, de la provincia de Córdoba, del este de la provincia de Córdoba o del norte de la provincia de Córdoba. Entonces ahí también hay un punto clave a considerar.
cómo Bien. se trabaja la idiosincrasia, la cultura de cada una de las regiones, eso también es Por eso importante. es tan interesante esto, y les voy a dejar dos temitas pendientes. Vamos a compartir la nota con el ingeniero agrónomo del INTA. Puede surgir a partir de estos encuentros, lo dejamos para después de la nota, pero puede surgir a través de estos encuentros la formulación de un manifiesto, de un escrito, de las demandas de productores y organismos del norte cordobés. Y a su vez también otra cosa, y hablando del bosque autóctono, el tema de traer especies que no son autóctonas y en qué puede beneficiar o perjudicar, teniendo en cuenta la necesidad de resembrar, pero en qué pueden beneficiar las especies exóticas. Pero ahora vamos a escuchar las palabras del ingeniero Víctor Borgi, que también quiso participar de este debate, no pudo estar presente en el estudio hoy, pero sus conceptos son muy interesantes. Lo vemos. Bueno, el alcance de la ley provincial tiene un techo que es la que domina, que es la ley nacional, que es la ley nacional 26332. Ahí pone todas las pautas generales que tiene que tener la ley para preservación de bosques. Como cada provincia tiene una jurisdicción y tiene su constitución y cada territorio lo maneja los límites de la provincia, cada provincia genera su propia ley, pero dentro del marco de la ley nacional. Cada una, de acuerdo a su bosque y a su jurisdicción, acopla su ley propia a la ley nacional. O sea, no nos podemos exceder de la ley nacional. Bueno, Córdoba sacó la ley 9814, donde sacó un mapa, y el problema es el mapa, porque los argumentos de la ley ya están estipulados, que en la zona roja no se pueden hacer determinadas actividades, en la zona amarilla tampoco no se pueden hacer determinadas actividades, o sea, el cambio de uso del suelo. O sea, yo tengo un bosque, si te toca zona amarilla no podés sembrar soja. O sea, tenés algunas limitantes para producir. Y si te toca verde, sí podés tener la posibilidad de un cambio de uso del suelo. El problema es el rojo, y esa es la discusión, donde se está diciendo que son casi 2 millones de hectáreas en rojo. Y el problema es ese, que no son esas 2 millones de hectáreas aparentemente. Por eso se está en discusión los mapas. Desde que salió la ley 9814 y se reglamentó, vienen los inconvenientes, donde se toma como rojo a bosque nativo y muchas veces son fachinales, donde no hay emergentes. Los emergentes que se denomina a aquellos árboles que nacen espontáneamente de la semillación de otros árboles más grandes, donde tienen por lo menos un promedio de 3 metros de altura. Hay que ver si los fachinales no tienen esos 3 metros, pero tienen emergentes más chicos. Entonces hay que tratar de preservar eso de determinada forma. Bueno, y ahí son los inconvenientes. Si eso lo ponemos rojo, lo ponemos en amarillo. Aparte, a su vez, dentro del bosque nativo, por más que tengan emergente, pero el suelo está degradado, hay que hacer alguna pequeña intervención, como siembra de especies nativas o exóticas. Y ese es otro nudo de la cuestión. Si el bosque está degradado y el suelo está desnudo, como denominamos técnicamente, es como si fuera el piso de la cocina, o sea, no está cubierto. El inconveniente es ese, que no podemos seguir dándonos el lujo de seguir teniendo los suelos descubiertos o desnudos, porque ante una lluvia de 40 o 50 milímetros, el suelo al estar desnudo no hace el amortiguamiento de la gota de agua. ¿Y qué hace? Una lluvia de 40 milímetros penetra 10 o 15 milímetros en el suelo y el resto corre. O sea, no es tampoco cuestión de que porque se ha sembrado monocultivo de soja. Muchas veces el bosque, si está degradado y al no haber especies arbóreas y no haber determinadas otras especies, como por ejemplo pastizal, no ayuda al amortiguamiento de la gota de agua y el agua corre lo mismo. Y el inconveniente, como yo lo dije en la convencional constituyente de hace 20 días atrás, que nos pidieron una opinión, la degradación del bosque no viene de hace 20 años, viene de hace más de 100 años. Entonces la degradación del bosque viene de hace tiempo, la degradación de la fauna viene de hace tiempo. Y lo importante de todo esto es que la ley de bosque, de la preservación de la ley de bosque, se está tomando en la naturaleza. Y dentro de la naturaleza también hay algunas personas que no lo toman al hombre. El hombre pertenece a la naturaleza. Lamentablemente, el hombre no está utilizando su raciocinio para enfrentar el problema en forma razonable. El INTA recabó toda la información a través de investigadores de las universidades, del propio INTA, de muchos organismos técnicos vinculados a ambiente y vinculados a producción, y sacaron como 300 variables que se pueden medir para medir ambiente, la sustentabilidad del ambiente. Entonces INTA dijo, no podemos tener 300 variables, es imposible.
Entonces empezaron a resumir, se empezó a debatir en talleres de investigadores y sacaron aproximadamente viable 40 variables, que unas miden ambiente, otras miden el aspecto económico productivo y el otro miden el aspecto social, donde está el hombre. Y ahí se sacó un documento, que es lo que yo expuse después del día miércoles, que se llama MBGI, que es el manejo de bosque con ganadería integrada. Ese documento INTA lo saca para las zonas amarillas, porque las zonas rojas, lamentablemente, no se puede hacer ninguna intervención. De la asamblea no puedo sacar nada en conclusión, porque la asamblea depende de quién las organice. Si son ambientalistas, ellos tienen su postura fundamentalista, y si son productores, tienen su postura fundamentalista. Y lo importante es empezar a encontrar nexos. Nosotros propusimos de que si todo lo que sea amarillo, y están todos de acuerdo que sea amarillo, que quede como amarillo. Y que vayamos a lo que es fundamental, el rojo. Nosotros propusimos en INTA, bueno, los puntos que son conflictivos, que si es rojo o amarillo lo debatamos. Por ejemplo, las laderas de la sierra es todo rojo, entonces no hay forma de debatir eso. Al que le toca un campo en rojo que tiene pendiente y ladera, lamentablemente es rojo. Entonces los produccionistas y los ambientalistas también están de acuerdo con eso. Empecemos a sacar lo que deja de ser conflictivo y nos metamos en lo que es conflictivo. No son las 2 millones de hectáreas conflictivas, es cierto porcentaje de hectáreas que son conflictivas. Nos pongamos de acuerdo, debatamos sobre eso y saquemos un mapa acorde que estemos todos de acuerdo. Hay algunas cosas que no se entienden por una falta de conocimiento. Y yo siempre utilizo un término: la ignorancia no es no saber, sino no querer saber. Entonces me parece que tenemos que ponernos a evaluar y ponernos a leer todos un montón de cosas para poder debatir sobre esto. Entonces estamos debatiendo algo que no lo vamos a ver nosotros, que quizás no lo vayan a ver mis hijos, sino quizás lo empiecen a ver mis nietos. O lo malo que lo van a ver, o lo mejor que lo van a ver. Entonces el debate tiene que ser serio y con conocimiento. No podemos, porque tenemos un micrófono, o porque salimos a la calle, o porque tenemos voz, opinar cosas sin conocimiento. Queremos eso. Bien, bueno, las palabras del ingeniero agrónomo Víctor Borgi, nos dejamos dar cuenta que se nos ha pasado una hora de programa. Este tema es más que interesante, así que les voy a pedir a los chicos, bueno, quedaron pendientes 2 preguntas antes de la nota. Víctor también, las coincidencias son muchísimas. Una mirada de cada uno con respecto a este tema, que imagino que van a continuar trabajando también. Y sí, vamos a continuar trabajando, sobre todo porque nos sentimos un poco expropiados, porque no nos dejan trabajar lo que tanto sacrificio nos costó obtener. Eso sobre todo por eso. Y bueno, hay muchas coincidencias y hay partes técnicas que por ahí tendríamos que ponernos de acuerdo, juntarnos más tiempo y todas esas cosas. Porque para mí, lo que acá nos ponen en contra son los gobiernos que no hacen lo que tienen que están tapando cosas que, por ejemplo, de lo que no hacen. En el tema del ambiente, o sea, la contaminación aumenta, y nosotros que conservamos el monte, porque todavía lo estamos conservando, no podemos trabajar en nuestros campos. Bien, muchas gracias. No, Fabián, te tomo la palabra del programa especial que vamos a hacer. Sí, por favor, cuando usted disponga. Marquitas. Bueno, por ahí para cerrar algunas cuestiones, y está bueno que generen estos espacios. Creo que tienen que ser todavía mucho más amplios, con mayor participación, y como lo plantea la ley, las audiencias públicas tienen que estar mediadas, y tienen que quedar asentados y tienen que haber escribanos y demás. Entonces, lo que me parece, teniendo en cuenta dos cuestiones claves. Una es el rol de los legisladores, en este caso, como es una ley que se aprueba a nivel provincial, y las modificaciones de cualquier ley a nivel provincial, los legisladores tienen que estar empapados del tema. Los legisladores, en este caso, la legisladora de nuestro departamento debe conocer sobre cada uno de los puntos, ¿sí? Y tratar de tener una mirada mucho más amplia, más allá de la bajada que se le haga desde su partido político, pensando en lo magno que es nuestra Constitución y lo que plantea nuestra Constitución. Nosotros no podremos ir en contra de lo que dice, más allá de las líneas que tengamos.
de lo que plantea nuestra Constitución, y básicamente es el derecho intergeneracional, el derecho a un ambiente sano. Entonces, trabajar desde el sentido común también es importante y a escuchar todas las voces. Bien. Y no sellarse a una sola voz. Y después todo lo que tiene que ver con la mirada técnica sobre la cuestión. Somos bastante ricos en tecnicismo nosotros en nuestra zona. A veces se nos menosprecia por ser el norte de Córdoba, por ser donde estemos. A veces se cree que no podemos generar cuestiones técnicas y de valor y que puedan perdurar. Esa es una cuestión clave, y un concepto que nombraste vos de la sustentabilidad es más allá de que estemos o no estemos, porque los tiempos del sistema natural son otros que no son los nuestros, digamos. Bien, gracias Marco. Martín. No, bueno, básicamente yo digo, estoy seguro que el problema está en la política. Los legisladores del norte han trabajado bastante porque saben y se enfrentan todos los días con nosotros y les contamos las realidades. Pero los legisladores del norte son 4 o 5. Después hay un montón que son de otros lugares que lo que menos quieren es perder votos, ¿sí? Entonces, eso es un problema, realmente un problema para definir una cuestión como esta. Después hay que tener presente, que recién lo hablábamos, hay un estudio que en los últimos 10 años se han desmontado unas 90.000 hectáreas. De esas 90.000 hectáreas, sí. 70.000, y mira lo que te digo, 70.000 son proyectos inmobiliarios. Nadie está hablando de esto, ¿no? No está entrando en el tema. Eso es desmonte, nadie lo regula, nadie se para al frente de... A ver, hay cosas que por ahí queremos mirarlas, pero en realidad no las vemos, porque no, un barrio más, qué lindo. Y bueno, eso es desmonte. Lo que nosotros estamos haciendo en el norte, los que lo hacen bien, es otra cosa. Entonces, hay que ser claro. Yo les propongo a los chicos, nosotros desde la rural empezamos a tocar el tema de decir, si tenemos tantas coincidencias, bueno, vos dijiste recién, armemos un manifiesto, seamos el ejemplo desde Anfuna de decir, che, los productores, los ambientalistas se ponen de acuerdo rápido. Acá, por otro lado, viene el problema. Y te lo digo que es así. Nosotros hace más de 10 años que estamos con esto. El año pasado hubo una mesa de debate en donde estuvo Víctor, fue uno de los representantes, digamos, del INTA, en el cual había ambientalistas, había productivos, y llegaron a muchos acuerdos. Hoy pareciera que eso ya no está más. La política ha hecho que desaparezcan los acuerdos que ellos mismos habían querido que se hagan. Entonces, por eso te digo, hay que tener mucho cuidado, y por ahí nos hacen enfrentar o crean conflictos para dividir, donde en realidad no hay divisiones, sino al contrario, hay mucho más acuerdos que desacuerdos, ¿no? Eso básicamente. Muchas gracias, Martín. Bueno, Karim. Bueno, a mí me parece que sí, como decía recién el señor, hay que generar los espacios y tomarse todo el tiempo para debatir y ver cada punto. Lo que sí hay que tratar de empezar a atar esos cabos sueltos que son con respecto a lo que estamos en coincidencia. Comencemos a plasmar las coincidencias y comencemos a hablar de lo que no estamos en coincidencia, de lo que pensamos diferente. Ahí comencemos a trabajar un poco. Otra cosa que me parece importante para la participación de la gente es que muchos opinan, pero por ahí no tienen conocimiento sobre estos procesos o cómo pasan. La idea es poder enseñar a esta gente para que participe, que vaya, que escuche y que participe. Porque me parece que es la forma de desatar los nudos. Y también eso con respecto al calentamiento global y de la emisión, me parece que si se llega a hacer algo es importante para todo el mundo. Te doy un bocadillo que así cortito. Desde el otro día nos hablaron a la Comisión de la Rural, desde la Sociedad de Bomberos Voluntarios. Dice, por favor, ténganos en cuenta, nosotros sufrimos y vivimos todos los días los incendios, claro, las cosas que no se hacen, las cosas que se hacen mal. Entonces, por favor, denos un lugar en la mesa. Nosotros queremos aportar. Claro, después los mocos los tenemos que terminar resolviendo nosotros, que al final no los podemos resolver porque ya lamentablemente no se puede hacer nada. Entonces, mira vos también hasta dónde llega el punto de cuidar o no el ambiente. Me quedo con eso, les agradezco muchísimo. Obviamente han quedado miles de puntos sin tocar. Es más que interesante escucharlos, conocer un poco más, poder interiorizarnos. ¿Por qué? Porque como decían recién, ¿no? Tener un poquito más de fundamento de cuando nos quieren hacer que discutir es ser enemigos.
y que somos enemigos y hacernos pelear, y cuando nos ponemos a hablar y nos sentamos a escucharnos sobre todo, nos damos cuenta que no era tan así y que todos queríamos lo mismo, ¿no? Muchísimas gracias, hermoso este momento, hermosa la entrevista con ustedes, Gracias. De acá sale el programa especial, me parece. Nos vamos a ir a la tercera pausa urgente en la mañana de Conectados con este lindo tema. Me encantó poder hablarlo. Estas son las cosas que me gustan de Conectados. Pausa y ya volvemos.